Eh, Asociado al proceso de replicación del ADN, es importante estudiar eh, cómo el DNA sufre daños, ¿ya? A niveles pequeños, a niveles locales, y cómo se repara. Hay muchas enzimas que trabajan en este proceso, que participan o que hacen replicación también, ¿ya? Así que es importante de considerar. Mutaciones, ya hemos hablado en otra clase. Hay varios tipos de mutaciones de acuerdo a la cantidad de ADN involucrado. Las genómicas era cuando cambiaba el número de cromosomas. Las estructurales, cuando cambiaba los brazos, inversiones, etcétera, de un cromosoma. Y ahora vamos a hablar de las mutaciones puntuales, que se correlacionan más con el tema de replicación, porque muchas de ellas tienen que ver con errores justamente en la replicación. ¿Ya? Las mutaciones puntuales que tienen que ver con cambios en segmentos específicos del genoma, muchas veces en una sola base, ¿ya? O una o pocas bases, por eso son puntuales. Las, las mutaciones en general, muchas de las mutaciones se pueden clasificar de esta manera, pero vamos a restringirnos a las puntuales sobre todo, de acuerdo al origen, eh, es decir, qué provoca la alteración en el ADN. Estoy grabando, ¿no? Sí. Eh, Vamos a ver de acuerdo al tejido donde se generan y cómo afecta al individuo, etcétera, etcétera. Empecemos por el origen. De acuerdo al origen, podemos tener dos tipos de mutaciones, ¿ya? Espontáneas o inducidas, ¿ok? El término espontáneo se refiere a que no es que ocurra de pronto, que es lo que uno puede pensar con la palabra espontáneo, sino en este caso puntual, biológicamente hablando, se refiere a mutación que es producida por una causa del sistema enzimático que presentamos. Se equivoca una polimerasa, se equivoca una enzima de reparación, se equivoca una enzima externa que modifica una base nitrogenada y le cambia un grupo funcional. Hay cualquier causa que sea propia, interna del metabolismo, del organismo, de errores enzimáticos esencialmente, se considera mutación espontánea, ¿ya? Y por el contrario, cuando el error es causado por algo externo, se conoce como inducida. Y algo externo puede ser algo físico, una molécula química, un agente biológico, etc. Eh, Consideremos primero el tema de las enzimas, ¿ya? Eh, Hay diferentes tipos de enzimas, ¿ya? Que tienen diferente capacidad de tasas de mutación, ¿ok? Las, las mejores enzimas de tipo polimerasa, las que menos errores cometen, alcanzan más o menos los 10 millones, o sea, un error cada 10 millones aproximadamente, ¿ya? Siendo que hacen la actividad directa y luego la corrigen haciendo retroceso en la lectura, ¿ya? Dentro de eso hay varios rangos. Hay algunas que son mejores, peores, etc. Si consideramos toda la capacidad ya sumada a la reparación de errores por otros tipos de enzimas que asociadas a las polimerasas, vamos a tener que los errores que se pueden cometer pueden ser uno cada 100 a 1000 millones de bases, ¿ya? Pero tienen una tasa de error, ¿ok? Y si consideramos de que en nuestro genoma hay miles de millones, por ejemplo, para un ser humano, hay que colocar 6.000 millones de bases al fabricar las nuevas cadenas. ¿Okay? Es una locura de reacciones. Entonces, a pesar de que se equivoquen cada 100 millones, pero tienen que hacer 6.000 millones de reacciones. O sea, van a equivocarse 60 veces, 40 veces, dependiendo. ¿Ya? Si no son las polimerasas las que se pueden equivocar,
pueden ser otro tipo de enzimas que también cometen errores. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, enzimas de tipo desaminasas. Las desaminasas lo que hacen es, como el nombre indica, quitarle un grupo amino a alguna molécula. ¿Okay? Le cortan un grupo NH. La citosina tiene grupo NH. ¿Ya? Y aquí podemos encontrar de que hay enzimas que su función no es esta. Su función es quitarle el grupo amino a otra cosa, a otra molécula. Pero pueden equivocarse. ¿Ok? De cada tantos millones de reacciones con el sustrato correcto, a veces toma un sustrato incorrecto. Y ese sustrato incorrecto puede ser una citosina. ¿Ok? Y al cortarle esto, lo transforma en uracilo. ¿Ya? El uracilo ya no se va a parear como la citosina con una guanina, se aparea con una adenina. ¿Ya? O si tenemos una citosina metilada y una enzima desaminasa le corta por error este grupo, la transforma en timina. Y ya estamos cambiando una base por otra base. ¿Ok? Entonces, si justo esto ocurre durante la replicación o antes de la replicación, cuando pase la polimerasa, en lugar de colocarle frente a esto una guanina, que es lo que correspondía, le colocará al frente una adenina. Y ya generó una mutación en la, en la, en la secuencia. ¿Okay? Entonces, en este caso, no fue la polimerasa la que se equivocó, sino que fue otra enzima que modificó al nucleótido y lo transformó en otro nucleótido que va a hacer que se coloque una secuencia diferente en ese proceso. ¿Ya? Hay varias otras formas de errores. Por ejemplo, la adenina pasa a ser hiposantina cuando se le cambia esto. Y la hiposantina ya no se aparea con la timina, se aparea con la citosina. ¿Ya? Entonces, ese tipo de errores enzimáticos, ¿ya? Que son enzimas que no tienen nada que ver con la replicación, no tienen nada que ver con el proceso de copiado del ADN, inducen a errores de las polimerasas, porque están cambiando los nucleótidos. ¿Ya? Por ejemplo, acá, la guanina, si se le coloca un grupo metilo acá, pierde una forma de enlazarse con la citosina. Y en vez de enlazarse con 3, ahora se enlaza con 2. ¿Y con quién se enlaza mejor con 2? Con la timina. Entonces, vemos ver de que hay desaminasas, hay oxidasas, hay metilasas, hay diferentes tipos de enzimas que su función es otra. Y por error toman como sustrato a estos nucleótidos y al modificarlos van a hacer que su interacción al formar la hebra complementaria sea con un nucleótido que no les corresponde. ¿Ya? Y así se generan errores. Desde el punto de vista de los errores que vienen de afuera, tenemos que considerar que todo elemento, sea físico, químico, biológico, que induzca cambios en la estructura del ADN, se conoce como mutágeno. ¿Ok? Se conoce como mutágeno. Si la mutación conduce a alteración del ciclo celular, como cáncer, se denomina carcinógeno. ¿Ok? Pero, entonces, hay muchas cosas que son mutágenas, ¿ya? Más o menos mutágenas, pueden cambiar más o menos el ADN, y si conduce a cáncer, ya se llamará carcinógeno. Los mutágenos pueden ser físicos, como la radiación. La radiación es la principal forma física de alteración del ADN, y hay dos tipos de radiación. Radiación ionizante y radiación no ionizante. ¿Ya? La ionizante son rayos potentes en general, los rayos X que se usan para radiografías, los rayos alfa, beta de neutrones, etcétera, que generan daños importantes en la estructura del ADN. Y la no ionizante es la luz ultravioleta. ¿Ya? Recuerden que del espectro que nosotros vemos de luz, hay un montón de otras radiaciones mayores o menores. ¿Ya? Y algunas interactúan con porciones biológicas. Por ejemplo, las radios de onda casi no, son grandes,
Las microondas pueden generar calentamiento al hacer vibrar tejidos. El ultravioleta genera daños en las timinas del ADN, vamos a ver cómo. Y otros rayos más grandes ionizan. Eh, bueno, es un ejemplo de una foto de Chernobyl, uno de los mayores desastres radioactivos que ha tenido el planeta. ¿Qué es lo que hace la radiación ionizante? ¿Ya? Los rayos X, los rayos gamma, etcétera, pueden generar un montón de alteraciones en el ADN. Por ejemplo, pueden hacer de que se corte el enlace entre el azúcar y la base. Entonces, aquí desaparece el nucleótido. Entonces, si desaparece el nucleótido, cuando la polimerasa pase por acá, haciendo replicación y no hay nada, la polimerasa no se complica la vida y le coloca cualquier nucleótido. ¿Ya? Entonces, aquí originalmente podía haber habido una adenina, una timina, cualquier nucleótido. ¿Ok? Y la polimerasa le colocará el que esté más cerca. Entonces, el resultado será de que aquí aparece timina, aparece guanina, cualquier cosa. Y ya se indujo un cambio, porque no siempre le va a colocar el que era correcto. ¿Ya? La ionización también puede cambiar la base. Puede cambiar una citosina por uracilo, una guanina por metilguanina, o adenina por hipoxisantina. Varios cambios de ADN que van a conducir a que se coloque la base incorrecta. Puede generar rotura de una hebra o rotura de las dos hebras. ¿Ok? Si se genera rotura de una hebra, el DNA puede desenrollarse, si hay nucleasa cerca pueden cortar nucleótidos, etc. Y podría repararse de alguna forma con ligasas. Si se corta la doble hebra, normalmente va a haber pérdida de ADN. Un fragmento va a ser perdido, se van a separar en dos, etc. ¿Ya? A veces ocurre de que genera enlaces covalentes entre cadenas. ¿Ok? Entonces, estos enlaces que están acá en rosado son todos puentes de hidrógeno, que son fácilmente rotos por la helicasa. Pero si se forma un enlace covalente, cuando pase la helicasa no va a poder separar esto. Entonces, las dos hebras no van a poder ser separadas para hacer la replicación. ¿Y qué es lo que se genera? Normalmente, para hacer la tracción, la separación, se corta la cadena. Se corta la cadena un pedazo, otro, y también se generan pérdidas o daños en el ADN. ¿Ya? A veces, en otros casos, la misma radiación puede hacer que una proteína que está cerca forme un enlace covalente con el ADN. ¿Ya? Entonces, es como que tiene un lastre acá. Esta proteína va, al estar pegada al DNA, va a evitar que esta zona se polimerice porque la polimerasa llegará por acá y va a haber un bloque, hay algo que bloquea el paso para el proceso. ¿Okay? Entonces, como pueden ver, la radiación en sus diferentes formas puede tener diferentes efectos en el ADN. Algunos más graves, otros menos graves, dependiendo de dónde ocurra, que pueden generar cambios grandes o pequeños en la estructura y secuencia del ADN. ¿Ya? Esta es la radiación ionizante. La luz ultravioleta, que es no ionizante, lo que ocasiona es la formación de dímeros de timina. ¿Ya? Cuando nos ponemos al sol, bueno, el sol es importante porque nos permite fabricar vitamina D, pero por otro lado, la exposición a continuada radiación ultravioleta genera que dos timinas que estén adyacentes, una a continuación de la otra en la cadena, forman puentes entre ellas, ¿ya? Forman enlaces. A eso se llama dímeros de timina. Cuando forman enlaces entre sí, ya no pueden interactuar con los nucleótidos que están al frente. ¿Okay? Entonces, cuando se forma un dímero de timina, estas timinas ya no reconocen o ya no interactúan con la adenina que está acá. Entonces, si esta hebra se abre para hacer replicación, cuando la polimerasa pase por acá y encuentre un dímero de timina, no lo reconoce. No sabe qué colocarle. Y cuando la polimerasa no sabe qué nucleótido colocar, le coloca cualquiera. Entonces, le colocará, por suerte podrá colocar la adenina y no habrá cambio. Pero en otras circunstancias podría colocarle timina, o sea, citosina, cualquiera de las otras bases. ¿Ya?
Por eso es peligroso tomar mucho sol, ¿ya? Por la radiación ultra. Bueno, tenemos un sistema de protección, que es la melanina, ¿ya? Pero las personas que tienen la piel más oscura tienen mejor protección que las personas de piel clara con respecto a la radiación ultravioleta, ¿ya? Porque eso evita de que tejidos interiores produzcan muchos dímeros de timina. Eh, la mutagénesis se ha utilizado por radiación, se ha utilizado bastante, ¿ya? De modo que en la actualidad hay una enorme cantidad de productos que han sido generados por mutación. De hecho, todo lo que consumimos y cultivamos eh, son mutantes, ¿ya? Que se han obtenido de la naturaleza. Algunos se han hecho aplicando radiaciones y ver qué cambios ocurren, ¿ya? Entonces, se tenía, no sé, 5.000 semillas. Se las irradiaba con algún tipo de radiación ultravioleta u otras, y luego se cultivaba y se analizaba qué pasaba con cada descendiente. Y si era novedoso, si era interesante, se lo conservaba, ¿ya? Por ejemplo, este es el... ¿Cómo se llama esta fruta? Me olvidé el nombre. El pomelo, ¿ya? El pomelo que se consume es este color más o menos naranja, color pomelo, pero originalmente el pomelo era como parecido al color de limón, ¿ya? Una mutación hizo que cambie la estructura de un gen de, de coloración que produce este tipo de pigmento. Eh, los transgénicos no son lo mismo, ¿ya? Porque los transgénicos también generan mutaciones en el ADN, pero la mutación es dirigida. En un transgénico nosotros colocamos de manera específica un gen y con un objetivo de cambiarle algo determinado. Aquí en la mutagénesis es aleatorio. Tienes que probar miles de mutaciones y ver si alguna funciona, ¿ya? Eh, la mayoría son mutaciones que no funcionan. En algunos casos puede ocurrir algo positivo y de miles de mutaciones escoger algo que pueda servir, ¿ya? Eh, los mutágenos químicos son, como el nombre indica, moléculas, ¿ya? Que interactúan con el ADN. Y tenemos dos formas generales de interacción. Hay moléculas que son análogos de bases, o sea, que se parecen a una base nitrogenada. Entonces, al hacer eso, interactúan con la polimerasa, porque la polimerasa los confunde con bases nitrogenadas y generan alteración en la replicación, ¿ya? Y hay otros que reaccionan con el ADN, que se pegan al ADN, que bloquean la acción de la polimerasa, que van por ejemplo, algunos tienen que ver con que bloquean las enzimas de proofreading, o sea, que evitan que se haga la lectura, etcétera, etcétera, ¿ya? En algunos casos se le han dado aplicaciones a algunos de estos químicos. Por ejemplo, el aciclovir, que se utiliza para combatir el herpes, contiene 5-bromouracilo, ¿ya? Que es un análogo de base. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En esa región, el virus está utilizando la maquinaria celular para que la célula lo replique, genere copias, ¿ok? Pero si le colocamos este bromouracilo, la polimerasa le va a colocar esto en lugar de alguna base nitrogenadas como la timina. Entonces, el virus va a quedar con mutaciones, ¿ya? Entonces, al quedar con mutaciones, esos virus bajan su capacidad infecciosa y ya no pueden continuar el ciclo de propagación. Entonces, con aciclovir, por ejemplo, uno puede bajar el ciclo de replicación, que son múltiples replicaciones en esa ampollita, que duran una semana más o menos, a 3-4 días, ¿ya? Porque lo que estamos haciendo es haciendo que las células, que las polimerasas de las células hagan replicación incorrecta. Pero la replicación que están haciendo es del virus, así que da lo mismo, ¿ya? Obviamente de que este también afecta a la replicación celular, ¿ya? Pero esas células igual están destinadas a morirse, así que da lo mismo. Hay enormes cantidades de moléculas químicas que son mutágenas, ¿ya? Vivimos en un mundo de moléculas químicas y una enorme cantidad de estas interactúan con el ADN o con las enzimas y por lo tanto van a generar alteraciones, ¿ya? Así que casi cualquier cosa que uno pueda tener
puede generar alteración. Lo importante en estos casos son las dosis, ¿ya? Hay dosis que son pequeñas y que son tolerables y que nuestro sistema las va reparando, porque mutaciones que ocurren, nuestro sistema las va corrigiendo. Pero si nos exponemos a cantidades mayores, ya el sistema no tiene la capacidad para recuperar todas las mutaciones y ahí es donde se generan problemas, ¿ya? Pero se han usado mutágenos para diferentes procesos. Hay un montón de pesticidas para combatir malezas, etcétera, que se utilizan y que son mutágenos, ¿ya? Eh, moléculas industriales, antibióticos que también alteran la replicación de bacterias y con eso bajan el ciclo de infección, entre otros. Y también tenemos mutágenos biológicos, ¿ya? Los transposones, que son secuencias del ADN que pueden cambiar de posición, lo van a ver cuando vean genoma el próximo semestre, son uno de ellos. Los virus, porque hay muchos virus que se insertan en el genoma, ¿ya? Y al insertarse en el genoma, están generando una alteración, sobre todo cuando quedan cerca o dentro de un gen importante, ¿ya? También tenemos, por ejemplo, algunas bacterias y otros tipos de seres que pueden ser capaces de generar alteración. No sé si conocen, por ejemplo, el Helicobacter pylori, que es una bacteria que produce primero en el estómago procesos ulcerosos que pueden terminar en cáncer, ¿ya? Porque esa bacteria genera cambios en la estructura de las células, en el DNA, y hace de que se estimulen ciertas genes que hacen que se aumente la replicación. Y muchas veces puede terminar en un cáncer, ¿ya? Entonces, estos son algunos elementos biológicos que también generan alteración en el DNA, ¿ya? Esto sería la clasificación de acuerdo a su origen, ¿ya? Espontáneas o inducidas. Espontáneas si es que es problema de nuestra maquinaria celular, e inducidas si el problema viene de afuera, ya sea físico, químico o biológico. Según el tejido que se vea afectado, las mutaciones pueden ser somáticas o germinales. Somáticas es cuando la mutación se presenta en tejidos que no conducen a la formación de gametos, ¿ya? El cáncer es un ejemplo de ello, ¿ok? En una porción del cuerpo hay mutación y el resto del cuerpo tiene el genoma sin esa mutación, ¿ya? En cambio, si la mutación está en la línea germinal, esa mutación va a pasarse hasta los gametos. Por lo tanto, las germinales son heredables, ¿ya? Y las somáticas no son heredables. Esa es la diferencia principal. Es decir, una mutación somática se muere cuando se muere el individuo. Y una germinal puede pasarse a la descendencia, ¿ya? Aquí tienen como ejemplo una mutación cuando el embrión estaba desarrollándose, ¿ya? En el gen que produce pigmentación, y pueden ver como esta parte de acá de celeste, contiene la mutación y la otra parte contiene la proteína que produce el pigmento de manera normal, ¿ya? Mutaciones en algunas células de pigmentación corporal, ¿ya? Y ponen algunos ejemplos. El cáncer. Todas estas son algunas mutaciones que son somáticas. Dentro de las mutaciones germinales, hay que destacar un tipo de mutaciones que se conocen como mutaciones pioneras, ¿ok? Mutación pionera se conoce como una mutación que ocurre en un individuo y que esa mutación no es tan grave como para que el individuo se muera, ¿ok? Es una mutación que se puede heredar y que le conduce a tener ciertas características diferenciadas a los individuos, ¿ya? Y luego, como se van heredando y se va generando una población, hay un grupo de gente que contiene esa mutación, pero como les decía, normalmente no suele ser tan grave, ¿ya? Y se va heredando. En algunos casos puede ser beneficiosa, ¿ya? Por ejemplo, tenemos la mutación que produce la anemia falciforme. La mutación que produce la anemia falciforme, si se tiene la mutación en uno solo de los alelos, recuerden que tenemos
2 copias, una en cada cromosoma. Esa mutación es beneficiosa para las gentes que viven en zonas donde hay malaria, porque las personas que tienen un gen mutado y un gen normal son resistentes a la malaria. Y tampoco les va a dar anemia porque tienen un gen normal, ¿ya? Entonces tienen un alelo que los protege de la malaria y un alelo que los protege de la anemia. Las personas tienen ventaja, esos heterocigotos, sobre las personas normales, porque una persona normal se puede morir de la malaria. Y tienen ventaja de las personas que tienen el alelo, los 2 alelos mutados, porque esas personas van a tener anemia y también se pueden morir, ¿ya? Entonces, en algunos casos suele ser beneficioso algunos alelos novedosos. En otros casos que han sido novedosos, por ejemplo, son la tolerancia a la lactosa, ¿ya? Lo usual en un mamífero es que sea intolerante a la lactosa en la edad adulta, porque un mamífero se alimenta solamente cierta época de leche, en la naturaleza. Los humanos hemos aprendido a alimentarnos de leche hasta adultos, pero para eso es que tuvo que ocurrir mutaciones que permitían de que el gen de la lactosa se exprese no solamente en la etapa de cuando uno es bebé, sino que se continúe expresando el resto de la vida, ¿ya? Entonces, una mutación que permite de que el gen se continúe expresando en la etapa adulta ha sido beneficiosa, ¿ya? Ahí tenemos un montón de mutaciones que se conocen como mutaciones pioneras. Se pueden rastrear, se puede generar las poblaciones. Curiosamente, por ejemplo, en el caso de la tolerancia a la lactosa, las mutaciones pioneras de tolerancia a la lactosa, que son en varios pueblos, se ha dado justamente en los pueblos que desarrollaron la ganadería, ¿ya? Porque ahí tenía sentido que tengan resistencia o tolerancia a la lactosa, porque consumían lactosa hasta adultos, ¿ya? Bueno, según su efecto sobre el individuo, que es otra forma de clasificar las mutaciones, podemos tener que una mutación puede ser beneficiosa para el individuo, puede ser peligrosa para el individuo, o puede no significar nada para el individuo, ¿ya? No significar nada para el individuo. Una mutación neutra es, por ejemplo, una mutación que no ocurre en un gen. Si una mutación ocurre en un espacio entre genes o en una zona de un intrón de un gen, difícilmente va a tener un efecto sobre el individuo. Así que normalmente tenemos montones de mutaciones que no significan nada, que da lo mismo que en esa parte del genoma tengamos una adenina o una guanina, da lo mismo. ¿Ok? Entonces, como el 95% de nuestro genoma no codifica proteínas, la mayor parte de las mutaciones suelen ser neutras. La mayor parte suelen ser neutras, ¿ya? Porque van a ocurrir en lugares que no producen proteína y por lo tanto no afectan el funcionamiento celular, esencialmente, ¿ya? Mutaciones beneficiosas son las más raras de todas, ¿ok? Entre beneficiosas y letales o deleterias, que son peligrosas, la mayoría de mutaciones que tienen un efecto, el efecto no es positivo, ¿ya? Normalmente, por causa del proceso evolutivo, las proteínas han ido acomodándose poco a poco con mutaciones a tener funciones específicas. De modo de que si le cambiamos una parte a la proteína, normalmente el funcionamiento va a ser peor, ¿ya? Es raro de que una proteína le cambiemos algo y funcione mejor, ¿ok? No sé, imagínense un auto, ¿ok? Un auto tiene piezas definidas, tiene piezas estandarizadas. Si, por ejemplo, un auto le ponemos una rueda que no corresponde a su tamaño, no va a funcionar igual que lo normal. Puede que igual siga funcionando, ¿ya? Pero no va a ser exactamente como lo normal. Entonces, ¿qué podría mejorar? Son pocas cosas las que uno puede agregarle que mejoren el funcionamiento. Y en este caso es parecido, ¿ya? La mayor parte de las mutaciones que tienen efecto, su efecto es peligroso. Que puede, si el gen es importante, puede causar la muerte. Y si no, puede tener algún tipo de alteración. Un ejemplo, para no quedarnos con la parte negativa, un ejemplo de mutación beneficiosa es lo que ha ocurrido con el desarrollo de los genes para poder ver en colores, ¿ya?
Los mamíferos fuimos por millones de años seres nocturnos, mientras los dinosaurios dominaban la Tierra, ¿ya? Y por lo tanto, en la noche no hace falta ver en colores, ¿ya? En la noche hace falta ver, col- ver bien en tonalidades brillantes o no, ¿ok? Entonces, normalmente los mamíferos en general hemos sido, o no hemos tenido originalmente una capacidad de ver en colores. Eh, Cuando ya se extinguieron los dinosaurios, cuando se extinguieron los dinosaurios y los mamíferos empezaron a conquistar eh, el día, ¿ya? Algunos empezaron a desarrollar capacidad de ver en colores. Por eso es que la mayor parte de mamíferos no ven en colores, ¿ya? Los que pueden ver en colores bastante bien son los que se alimentan de frutas, que son diversos tipos de monos, ¿ya? Que son varios tipos de cobayos, como eh, ocuyes o animales así, algunos tipos de roedores que se alimentan de frutas y varios tipos de murciélagos, ¿ya? Que son frugívoros. Esos han desarrollado la capacidad de ver en colores. ¿Y cómo ocurrió esa mutación? Bueno, de un gen ancestral ocurrieron duplicaciones, ¿ya? Duplicaciones de esas secuencias, y luego los genes fueron variando un poco su estructura, lo que le dio la capacidad de poder ver en longitudes de onda diferentes, ¿ya? Y así tenemos nosotros, por ejemplo, tres tipos de, de estos genes de opsinas que son para el azul, para el verde, para el rojo, ¿ya? Hay algunas personas en el mundo que tienen un cuarto, por mutación también, una mutación que se descubrió hace unos años atrás, ¿ya? Esas personas que tienen un cuarto pigmento eh, pueden ver miles de veces más colores que una persona normal, ¿ya? Entonces, no todas las mutaciones son peligrosas, pero es raro de que una mutación justo genere una mejora. La mayor parte de las mutaciones van a conducir, eh, bueno, la mayor parte de mutaciones no tienen efecto y las que siguen son las que conducen a algún tipo de problema, ¿ya? Las mutaciones puntuales, aquí ya hablamos de las puntuales específicamente. Las puntuales se van a clasificar de acuerdo al tipo de error en sustituciones y de corrimiento, ¿ya? Las sustituciones es cuando se cambia una base por otra, ¿ya? Y de corrimiento es cuando agregamos una base o le quitamos una base, ¿okay? Entonces, cuando hacemos una sustitución, eh, solamente estamos cambiando esa región de la proteína. Pero cuando agregamos un nucleótido o quitamos un nucleótido, se cambia toda la proteína desde el sitio de la mutación hacia adelante, porque se va a correr todos los codones, ¿ya? Se van a correr, por eso se llama de corrimiento. Estas son más peligrosas que las sustituciones en términos generales, ¿ya? Como ejemplo, haciéndolo, usando el lenguaje. Imaginemos de que tenemos algo que codifica para la palabra seda. Uno entiende que es seda. Si yo le cambio una letra, la D por la T, yo cambio el significado. Ahora significa otra cosa. Si yo le agrego, si yo le agrego algo, ¿ok? Si yo le agrego algo a esto, también le estoy cambiando el significado. Si le quito algo, también podría cambiarle el significado, ¿ok? Entonces, eh, en en ese sentido, cualquier modificación en el ADN que ocurra en un gen, ¿ya? En una secuencia codificante, va normalmente a conducir a cambios en la proteína, ¿ya? Las sustituciones pueden ser de dos tipos, transiciones y transversiones. Las transiciones son entre bases iguales, es decir, una base grande por una base grande, ¿ya? Las transversiones son cuando se cambia una grande por una pequeña, ¿ok? La transición puede ser también pequeña por pequeña o grande por grande. Son más comunes las transiciones que las transversiones, ¿ya? Porque, por ejemplo, para pasar de adenina a guanina, hay que quitarle este grupo amino y colocarle un oxígeno.
En cambio, para transformar de adenina, por ejemplo, a timina, hay que cambiar toda la base. ¿Okay? Entonces, es más posible que el error ocurra de una base por una base de igual tamaño a que ocurra de una base por una base diferente. ¿Ya? Esas son las transiciones y transversiones. Ya. No vamos a quedar acá porque para esta parte necesito que estén más concentrados para que puedan entender bien las diferencias que ocurren en la mutación en diferentes puntos de un gen. ¿Ya? Así que vamos a quedarnos en esta parte y la próxima clase retomamos desde acá.